Qué desdichado es quien memorando su infancia solo siente miedo y tristeza. Desdichado es quien recuerda sus horas solitarias en rústicos y lúgubres recintos de cortinados castaños y alucinantes filas de arcaicos volúmenes, o en terribles vigilias a la sombra de árboles enormes y grotescos, cubiertos de enredaderas que agitan en lo alto y en silencio sus sinuosas ramas. Ese destino me dieron las deidades a mí, que soy un aturdido, un frustrado, estéril, arruinado. Pero me siento raramente satisfecho y me obstino desesperadamente en memorar esos recuerdos marchitados cada vez que mi mente me amenaza con ir aún más allá. Yo desconozco en qué sitio nací, excepto que era un castillo infinitamente horrendo, acribillado de pasillos tenebrosos y con elevados cielos rasos, donde la mirada solamente encontraba telarañas y oscuridad. Los muros de los rajados corredores estaban invariable y odiosamente húmedos, y por todas partes se percibía un hedor maldito, como el que podría desprenderse de hileras de cadáveres de generaciones idas. Nunca allí había luz. Por esa causa yo acostumbraba a encender velas y quedarme mirándolas fijamente intentando hallar así algún consuelo. Tampoco fuera brillaba el sol, ya que aquellas tremendas arboledas se elevaban por sobre la torre más elevada. Una sola de ellas, una torre de color negro, superaba la altura de los árboles y llegaba al firmamento abierto y desconocido, mas se encontraba prácticamente en ruinas. Solamente se podía subir a ella por un escarpado muro casi imposible de escalar. Debo haber vivido varios años en ese paraje, mas no tengo posibilidades de medir el tiempo. Seres vivientes deben haber satisfecho mis necesidades, empero no logro recordar a ninguno salvo a mí mismo. Tampoco a ninguna otra criatura viva, excepto ratas, murciélagos y arañas, todas ellas silenciosas. Entiendo que, sea quien sea el que haya cuidado de mí, debió haber sido pasmosamente viejo, dado que mi primera representación mental de alguien viviente consistió en la de uno parecido a mí, más retorcido, marchitado y arruinado como el castillo. Para mí, no eran grotescos los esqueletos desparramados por las criptas cavadas en los cimientos. En mi fantasía los asociaba con las cosas de todos los días y eran más reales que las coloridas figuras de seres vivientes que contemplaban libros estropeados. En esos volúmenes yo aprendí cuanto sé. Ningún profesor me insistió ni apuró. Yo no recuerdo haber escuchado voz alguna en todo aquel tiempo. En verdad, tampoco la mía. Aunque había leído al respecto, jamás tuve la idea de hablar en voz alta. Mi aspecto era un asunto absolutamente ajeno a mi mente, pues no había espejos en ninguna de las estancias y me limitaba instintivamente a entender como un prójimo de las figuras juveniles que encontraba en los libros. Tenía conciencia de la juventud en razón de que recordaba muy pocas cosas. En el exterior, tendido en el foso putrefacto, bajo los árboles oscuros y mudos, acostumbraba a pasar mucho tiempo soñando sobre lo que había leído. Deseaba estar entre personas alegres, en el mundo soleado más allá del bosque sin final. Cierta vez, intenté escapar. Pero según crecía la distancia desde el castillo, las sombras se hacían más cerradas, el aire se llenaba más de terror, por lo que terminé desandando a la carrera del sendero, por miedo a perderme en un silencioso y lúgubre silencio. De tal modo, atravesando ocasos sin final, yo soñaba y aguardaba no sabía qué cosa. Ello hasta que en mi tenebroso aislamiento, el anhelo de luz se hizo tan imperativo que ya no pude seguir quieto, y mis manos rogando se elevaron en dirección a esa única torre ruinosa, esa que se hundía en el cielo desconocido por encima de las copas de los árboles. Finalmente, tomé la decisión de subir a la torre, así pudiera caer de ella. Era preferible ver un instante el cielo y morir después que seguir así. Bajo el húmedo ocaso ascendí por los arruinados escalones de piedra hasta el nivel donde terminaban y seguí adelante subiéndome a pequeñas salientes donde apenas podía firmar un pie. Horroroso era aquel cilindro de roca, quieto y sin escalones, oscuro y solitario, siniestro bajo el silente aletear de los murciélagos asustados.
Sin embargo, más pavoroso era la lentitud de mi avance, puesto que aunque ascendía, no por ello la oscuridad se disolvía. Además, un frío novedoso como si viniera de un moho arcaico y hechizado se adueñó de mí. Temblando me preguntaba por qué causa no salía de la oscuridad, y si me hubiese animado, habría seguramente dirigido mis ojos hacia abajo. Pensé que la noche se había desplomado repentinamente sobre mí, e inútilmente fui tanteando, buscando alguna ventana para espiar a través de ella y así saber a qué altura estaba. Súbitamente, tras una horrible subida a ciegas que parecía no terminar nunca, percibí que algo sólido tocaba con la cabeza. Comprendí en aquel instante que yo debía haber llegado a la terraza, o por lo menos a algún piso. Levanté mi mano y en las tinieblas tanteé un obstáculo. Era de piedra y no podía moverlo. Después di un mortal rodeo a la torre, tomándome de cualquier saliente que la resbaladiza pared pudiera ofrecerme. Finalmente, tanteando siempre, encontré un punto donde el muro cedía y reanudé la subida hacia arriba. Empujando la losa o puerta con la cabeza, dado que utilizaba ambas manos en mi precavido avanzar. Arriba no surgió ninguna luz, y según mis manos lograban ir más y más arriba. Comprendí que por el momento mi ascensión había culminado, puesto que la puerta daba una abertura que llevaba a una superficie plana de roca, de mayor circunferencia que la torre de abajo. Indudablemente era aquel el piso de alguna elevada y vasta cámara de observación. Me deslicé con cuidado por la estancia, intentando que la pesada losa no tornara a su sitio. Pero fracasé por completo. En momentos en que yo yacía abrumado sobre el piso pétreo, oí el alucinante eco de su caída. Pero igualmente tuve la esperanza de alcanzar a levantarla cuando ello fuera imperativo. Estimando que estaba ya a una altura increíble, muy por arriba de las malditas copas de los árboles, me puse trabajosamente de pie y tanteando el muro busqué alguna ventana para a través de ella contemplar por primera vez el firmamento, donde esperaba ver la luna y las estrellas, como tantas veces yo había leído. Pero cuanto encontré fueron vastos estantes marmóreos, cubiertos de odiosos cajones oblongos de estremecedoras dimensiones. Más yo reflexionaba y en mayor medida me preguntaba qué raros secretos podía esconder esa elevada estancia, edificada a tanta distancia del castillo anejo. Súbitamente mis manos tocaron el marco de una puerta, del que colgaba una plancha de piedra, de áspero contacto debido a las raras incisiones que la cubrían. La puerta estaba cerrada, pero haciendo un supremo esfuerzo, superé esos obstáculos y la abrí hacia adentro. Luego me invadió el mayor éxtasis jamás conocido. A través de una verja de hierro y en el extremo de una escalinata que subía desde la puerta, brillando en todo su esplendor, se encontraba la luna llena. Aquella que jamás había visto más que en sueños y en borrosas visiones que no llamaré recuerdos. Convencido de que había conquistado la cima del castillo, subí velozmente los escasos escalones que me distanciaban de la verja, pero entonces una nube cubrió la luna y tropecé. En la oscuridad debí avanzar más lentamente. Estaba aún muy oscuro cuando alcancé la verja. Estaba abierta, pero no quise transponerla por miedo a caer desde la altura que había alcanzado. Después, la luna volvió a mostrarse. De entre la suma de los impactos que se pueden imaginar, ninguno es tan diabólico como el de lo insondable e inconcebible. Nada de lo soportado hasta aquel punto podía compararse al horror de lo que entonces contemplaba, con las increíbles maravillas de aquel espectáculo. El panorama en sí mismo era tan simple como asombroso. En vez de una formidable perspectiva de arboledas vistas desde una magnífica altura, se extendía en torno y al mismo nivel de la verja la tierra firme, dividida en secciones por lajas de mármol y columnas, sombreada por una añeja iglesia de piedra, una cuyo derruido capitel brillaba fantásticamente bajo los rayos lunares. Semiconsciente, abrí la verja y avancé trastabillando por el sendero que se extendía en dos direcciones. Por más aturdido que estuviera, persistía en mí ese frenético deseo de luz, y ni siquiera el asombroso hallazgo anterior alcanzaba a detenerme. No sabía, tampoco tenía para mí la menor importancia, si mi experiencia era demencial, enajenada o mágica.
Mas yo estaba decidido a encontrar de una vez por todas la luz y el júbilo a cualquier precio. No sabía quién o qué era yo, cuál es mi ámbito y mis circunstancias, pero según seguía mi torpe avance surgía en mí una suerte de embrionario recuerdo. Uno latente y que hacía que mi avanzar no fuera casual del todo, en ocasiones sin sacar los ojos del sendero y en otras dejándolo para seguir por llanuras en las que apenas algunas ruinas mostraban que allí, alguna vez, había habido un camino. En determinado instante me vi obligado a cruzar nadando un fragoroso río, donde los restos de mampostería decían que alguna vez un puente había ido de una ribera a la otra. Pasó un buen par de horas hasta que arribé a lo que suponía que era mi objetivo, un venerable castillo tapado por la hiedra, asentado sobre un paraje de densos bosques, asombrosamente familiar como me resultaba, pero poseía una enigmática novedad. Observé que el foso estaba bien rellenado y que algunas torres que bien conocía estaban derruidas, mientras que otras nuevas se alzaban confundiendo mi observación. Más aquello que contemplé con máxima atención y placer fueron las ventanas abiertas, plenas de claridad y que enviaban al exterior ecos de la más jocosa celebración. Adelantándome hasta una de ellas, miré al interior y observé un grupo de gente extrañamente ataviada, que muy animadamente se divertía, dado que nunca antes había oído la voz humana. Apenas podía comprender lo que esas personas decían. Algunos semblantes tenían expresiones que despertaban en mí muy lejanos recuerdos. Otros eran para mí desconocidos por completo. Salté entonces por la ventana e ingresé en la estancia aquella, tan iluminada mientras que mi mente saltaba del único instante de esperanza al más oscuro desaliento. La pesadilla no demoró en acudir, pues apenas yo había ingresado, cuando tuvo lugar una de las reacciones más horrendas que se puedan imaginar. Ni había yo llegado a pisar el umbral cuando los presentes dieron muestras del más absoluto terror, sentimiento que distorsionaba sus caras y arrancaba de sus gargantas los chillidos más horribles. Todos huyeron, y entre los alaridos y el pánico varios perdieron el conocimiento, pisoteados y empujados por los demás. Algunos se cubrieron los ojos con las manos y corrían ciegamente, tropezando con lo que se les ponía delante, derribando los muebles y chocando contra las paredes en su desesperado deseo de escapar por alguna de las tantas puertas de aquella habitación. Solo y aturdido en esa luminosa estancia, escuchando los ecos cada vez más mortecinos de esos horrendos aullidos, comencé a temblar pensando en qué podía consistir aquello que acechaba la habitación sin que yo pudiera percibirlo. A primera vista, el sitio se veía vacío, pero cuando me dirigí a una de las alcobas, me pareció detectar cierta presencia. Fue como el amago de un movimiento, del otro lado del arco dorado que conducía a otra estancia, similar a la primera. Según me acercaba a la arcada, empecé a percibir la presencia más nítidamente, al tiempo que emitía yo el primero y último sonido que jamás proferí, un aullido horripilante, uno que me repugnó tanto como su espantosa causa. Contemplé en toda su horrenda intensidad el inimaginable monstruo que por obra de su simple irrupción había transformado una grata y jocosa tertulia en una fuga delirante. Ni siquiera soy capaz de describir lejanamente a qué era parecido. Se trataba de un compendio de todo lo impuro y aborrecible, una oscuridad fantástica de putrefacción y horror, la podrida imagen de lo maligno, la desnuda imagen de algo que la piedad de la tierra debería guardar en su seno para siempre. El Señor conoce que aquello no pertenecía a nuestro mundo, o como mínimo hacía mucho tiempo que había dejado de tener esa condición. Espantado como yo estaba, de todas maneras no dejé de observar en su aspecto corrupto, que dejaba ver los huesos, un remoto parecido con lo humano. Lo que quedaba de sus despedazados andrajos trasuntaba alguna condición estremecedora. Yo me encontraba prácticamente inmovilizado por la impresión, pero no lo suficiente como para que no atinara a esforzarme para salvarme de aquella presencia. Sin embargo, aquel movimiento apenas se tradujo en un tropezón que no sirvió para liberarme del encantamiento que ejercía sobre mí, aquella visión espeluznante, sin nombre, sin voz. Mis ojos, hechizados por aquellas asquerosas pupilas vidriosas que me miraban tan fijamente, no obedecían la orden de cerrarse. Aquello, el objeto de mi mirada,
Después de la primera impresión se veía entonces más confusamente. Intenté levantar una mano y difuminar así la visión, pero estaba yo tan impresionado que el brazo no respondió enteramente a mi voluntad. Pero el intento alcanzó para modificar mi equilibrio y trastabillado di unos pasos hacia adelante a fin de no caer. Al efectuar aquello, adquirí repentinamente la angustiosa conciencia de la proximidad de aquella cosa, cuya infame respiración hasta me parecía oír. Casi enloquecido, logré sin embargo adelantar una mano para detener a la inmunda imagen que se acercaba más y más, cuando súbitamente mis dedos tocaron la extremidad putrefacta que el monstruo extendía. No aullé por ello, pero los demoníacos espectros que cabalgaban en la noche sí lo hicieron, al tiempo que dejaron caer en mi mente una luz de apabullantes recuerdos. Comprendí allí mismo cuánto me había sucedido. Volvió a mi mente todo lo acontecido hasta más allá del horroroso castillo y su arboleda. Reconocí el edificio donde me hallaba, y fue aquello lo más tremendo, la espeluznante abominación que estaba ante mí, mirándome de costado mientras apartaba de los suyos mis dedos manchados. Pero existe el bálsamo en este mundo, además de la amargura, y ese bálsamo es el olvido. Sumido en el máximo horror de aquel instante, olvidé qué era aquello que me había horrorizado, y el estallido del recuerdo se esfumó en un caos de imágenes repetidas, como si estuviera entre sueños. Salí de ese edificio espectral y execrable en silencio, y a toda carrera bajo la luz de la luna. Cuando torné al mausoleo de mármol y descendí los escalones, me encontré que no podía mover la trampa de piedra. Sin embargo, no me lamenté por ello, puesto que había llegado a odiar el arcaico castillo y sus bosques. Ahora cabalgo junto a los espectros, burlones y afables, en el viento nocturno. Durante el día juego entre las catacumbas de Nefre-Ka, en el escondido e ignoro valle de Hadod, a orillas del gran río Nilo. Sé que la luz no está hecha para mí, excepto la luz de la luna sobre los sepulcros de piedra de Nev, así como que tampoco fue hecha para mí la alegría, excepto las innombrables celebraciones de Nitocris bajo la gran pirámide. Sin embargo, en mi nueva y feroz libertad, agradezco casi la amarga alienación, porque pese a que el olvido me devolvió la tranquilidad, no por esa razón ignoro que soy un forastero, algo extraño para este siglo y para todos aquellos que todavía son hombres. Eso lo supe a partir de que extendí mis dedos hacia esa cosa execrable, sumida en aquel marco dorado. Desde que extendí mis dedos y toqué la fría, la inapelable superficie del bruñido espejo. Si les gustó esta narración, le pueden dar like, compartir con sus amigos y amigas, y también pueden comentar qué otras historias les gustaría que narrara. Dejo mi red social Instagram y sin más que agregar, espero que les haya gustado. Muchas gracias.